Muchísimas gracias por haber accedido a venir a Infoactualidad a presentar esta maravillosa película. Y nuestra pregunta para usted, primeramente, es: ¿cómo consiguió el trabajo de director en la película El silencio de la Ciudad Blanca? Bueno, esto me llegó por parte de Rodar y Rodar, que es la productora, una de las productoras, y Antena 3, ¿no? Me ofrecieron el guión, ya existía, y bueno, básicamente me vi la oportunidad de poder hacer un thriller contemporáneo con mucha garra, ¿no? Es un género que me encanta, y vi que tenía una magia especial, además, porque mezclaba como el mundo moderno con el mundo antiguo, de una manera muy única, muy original, ¿no? Y entonces me leí la novela de Eva García Sáenz de Urturiz, que no me la había leído hasta entonces, y la novela me fascinó. Me gustó tanto la novela, me produjo una emoción tan fuerte, una sensación tan grande, que decidí que debía hacer esta película, ¿no? Y que debía transmitir lo que, lo que yo había sentido al leer la novela en la película, ¿no? Hice algunos cambios en el guión con los guionistas y con el apoyo de Eva para, digamos, traducir, ¿no? esa sensación que yo tenía para interpretar la novela a mi manera, ¿no? Y bueno, era un reto para mí. Pues he de confesarte que es un reto cada vez que empiezo un nuevo personaje, porque empiezas con algo totalmente desconocido, dices, madre mía, ¿cómo voy a poder hacer esto? Y después, una vez que te vas metiendo en el personaje y vas recopilando documentación, hablando con gente que vive la situación del personaje o que tiene la misma profesión, entonces es como que vas desvelando lo que vas a hacer. Complicados son los personajes que emocionalmente tienen un recorrido emocional a lo largo de la historia muy cambiante. Y bueno, pues esos han sido personajes como por ejemplo el del cuaderno de Sara. Mar Adentro para mí fue fue mi puerta al cine, y trabajar con un director como Alejandro Amenábar al principio estaba aterrorizada, no solamente por el personaje, sino por trabajar con él, que cuando admiras a alguien parece que tienes un plus de socorro, qué alegría, pero qué susto tengo. Y como todo, cuando no conoces las cosas te entra miedo. Yo he hecho muchas películas de miedo y siempre me preguntan qué es el miedo, y yo creo que el miedo es no saber qué hay detrás de la puerta, porque una vez que abres la puerta y lo descubres o lo estudias o lo trabajas, ese miedo se te va apaciguando, ¿no? Entonces, cada personaje es el personaje más difícil cuando te enfrentas a él y no sabes nada de él. Se puso en contacto con Eva García Sáenz de Urturi, la escritora del libro, al momento de dar vida a la historia. ¿Qué puede contarnos acerca de ello? Sí, o sea, como te he dicho, o sea, como le he dicho yo cuando decido meterme en el proyecto es después de leerme la novela, y lo siguiente que hago es hablar con la cadena para un poco definir el casting, los personajes, elegir a los actores, y después es hablar con Eva y explicarle cuál era mi visión, ¿no?, de la película, y los cambios que yo quería hacer sobre el guión que ya estaba, digamos, aprobado. Los dos coincidimos plenamente, ¿no?, en que es una historia de personajes dentro de un carrusel de acción y de emociones, y estuvimos en contacto permanentemente. Porque el personaje de Alba es un personaje complejo, con muchas aristas, con un pasado muy interesante que no se cuenta, pero que lo tienes que llevar encima, porque tenía muchísimas ganas de trabajar con Daniel Calaparsoro y porque la novela me encantó, y el guión me parecía una muy buena adaptación. ¿Le resultó complicado grabar alguna escena de la película, alguna en específico? La película tiene muchísimas secuencias y algunas son complicadas técnicamente, otras eran complicadas emocionalmente. Yo destacaría el momento en el que Kraken y la comisaria Alba, eh, cada uno de ellos rompen sus barreras y empiezan a tener un affair. Y luego destacaría la secuencia de la catedral, que creo que es una de las secuencias técnicamente más complejas y de acción que mejor he hecho nunca. Porque dicen que vosotros que estáis en ese momento, el
te pasas casi el 60% de tu día, si no un poquito más, trabajando, y era lo que más me apasionaba. Y porque de alguna manera es una profesión que te permite vivir muchísimas vidas, no solamente la tuya. Cuando, como te he dicho antes, cuando vas a interpretar un personaje, hablas con personas que están en esa situación, te permite conocer, abrir tu mente y conocer el mundo a través de los ojos de mucha gente que está en situaciones diferentes a las tuyas. ¿Cuál considera que es el mayor reto al enfrentarse al mundo del cine de hoy en día? Bueno, el mayor reto yo creo que es estar conectado de alguna manera con el entorno, ¿no? Con tu entorno. Siempre tienes que estar conectado independientemente de tu edad, ¿no? Y ese es el gran reto. Por otro lado, creo que tenemos que hacer un cine que pueda viajar a distintos medios de distribución y de explotación, es decir, que tiene que ser un cine que se pueda ver en la gran pantalla, pero tiene que ser un cine que se pueda ver en la pequeña pantalla también, ¿no? En las plataformas, incluso que se pueda ver en los móviles. Entonces, al final es una cuestión de lenguaje, ¿no? Y creo que estamos en un momento en el que hay que modificar el lenguaje, en el que hay que arriesgar con el lenguaje a nivel visual. Me quedaría con las dos, con los tres, diría yo, porque la televisión es una forma diferente de trabajar que en el cine o diferente que en el teatro. Todas te aportan muchísimo y cada una tiene su técnica o su forma de hacer. Cuando tú estás en televisión te permite desarrollar un personaje en situaciones muy, muy diferentes y que parece que están un poquito más cerca de lo que es lo cotidiano. Cuando estás en cine tú sabes que cada secuencia es única y tienes que contar muchísimas cosas porque tienes solamente 2 horas para contar una historia, para contar quién eres, para contar la relación con los demás. Y en teatro es esa relación con el público. Cada cosa tiene su encanto. No me gustaría tener que elegir entre una y otra. Bueno, la verdad es que trabajar con Belén ha sido una grandísima experiencia, es un talento nato, es un ser privilegiado con una generosidad y un talento innato y una generosidad humana fuera de lo común, que bueno, es una gozada trabajar con ella básicamente, porque tú le pides una cosa y ella te lo da, pero multiplicado por 3. Javi Rey también es una persona muy, muy talentosa, ¿no? De gran talento, más joven, digamos, ¿no? Con menos experiencia, pero que tiene una honestidad fuera de lo común, que realmente sabe transmitir. Y Aura Garrido es una actriz que desprende una magia especial, que tiene magia, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de los tres funciona muy bien en la película. Vale, pues muchas gracias por haber venido. Pues quizá ese recorrido que te lo da a veces la edad o la elección de la profesión que cada uno le da por hacer. Y, y bueno, y una mujer que ante la adversidad siempre se levanta. Pues muchísimas gracias.